Bueno, creo que estamos. Falta Flora. Esperamos a Flora un toquecito para empezar. Ahí estamos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Identidad Marrón, a Abril, Flora, Coya, Ame y Joma por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Quería agradecer al Centro Cultural Kirchner por esta coproducción con el festival. Yo soy Julieta Gómez, no me presenté, soy la directora de Byte Footage. Y bueno, quería brevemente presentar a Identidad Marrón, que es un colectivo que seguimos hace un tiempo y que creemos como que era muy fundamental que estén acá en este programa y en este día de conocimiento en estado beta, pensamientos en estado beta. Todo lo que ustedes hacen para nosotras es como muy increíble y lo seguimos hace mucho, así que gracias otra vez por estar en este espacio. Bueno, les voy a leer una breve descripción de ustedes para presentarlos y ya después me voy y se quedan y arrancan la charla. Identidad Marrón es un colectivo integrado por Alejandro Mamani, Flora Nómada, Abril Caracimo y América Canela, personas marrones, hijes, nietes de indígenas, campesines, migrantes de América. El colectivo nace como respuesta al racismo estructural para generar un espacio de visibilización y encuentro. Se establece como una herramienta de lucha para reivindicar las pieles y rostros marrones que han sido silenciados por tantos años. Con esa hermosa biografía que escribieron, les dejo y quería avisarle a todas las personas que están viendo esto que pueden dejar preguntas, ya sea en Facebook, en el Instagram de Byte y en YouTube. Y después vamos a tener unos minutos de preguntas al final. Bueno, muchas gracias y arranque nomás. Mucha suerte. Ame. No te escucho. Ame está muteada. Ahora estoy, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí te ¿Sí? escuchamos. Genial. Sí. Bueno, ya empezamos. Estaba diciendo, mi nombre es América, soy Ame Canela, soy docente de educación visual y artista visual. Soy también gestora comunitaria, trabajo hace mucho tiempo en territorio, en lo que serían las villas y los barrios del sur. Y bueno, soy integrante del colectivo Identidad Marrón. Y para arrancar más o menos este conversatorio, este encuentro, esta charla, la propuesta era hablar un poco, así como hacer una breve introducción de lo que sería como el racismo estructural en Argentina y cuáles son los ejes y puntos que nosotros tomamos para visibilizar nuestra lucha antirracista. Argentina crea y funda el mito, ¿no?, de que somos todos blancos. Creo que dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países como con esta mirada bastante eurocentrista. Creemos que somos un poco la Europa de la América Latina. Y las estructuras y pilares con las que se funda el país históricamente, nosotros planteamos que son racistas desde hablar sobre el exilio y la matanza de los pueblos originarios y las comunidades, desde este dato histórico que es la campaña del desierto llevada por Rosas y Sarmiento. También pensamos que de alguna u otra manera hay esta historia o este mito que se crea y funda sobre que nosotros bajamos de los barcos, ¿no? Y pues Identidad plantea de que esta propuesta de alguna u otra manera no es así, pues el 60% del territorio argentino tiene ADN indígena. El racismo estructural sigue operando actualmente y nosotros siempre hablamos que son a las cuales siempre opera o sobre las cuales siempre trabaja es como con las personas afrodescendientes, los pueblos originarios, las personas migrantes de Bolivia, Paraguay, Perú,
dejando en claro que el tema acá principal es el color de piel. Y eso también determina los privilegios que uno tiene y los accesos a distintos derechos básicos en ese sentido, ¿no? De alguna u otra manera, el poder trabajar, el poder acceder a un estudio, el poder acceder a distintos trabajos y las posibilidades que uno encuentra para su vida y las violencias por parte del Estado que reciben las personas racializadas tiene que ver por esta cuestión de los rasgos, los fenotipos y el color de piel de las personas que habitamos el suelo argentino. Nada, y después siempre nos planteamos desde el inicio del colectivo desde una mirada interseccional y desde una mirada con conciencia de clase. Siempre contamos y planteamos que somos la primera generación de hijos migrantes, hijos de campesinos, campesinas, indígenas, profesionalizados. Seríamos como la primera generación con acceso a estos derechos de los cuales vamos hablando. Y que uno de los ejes que ponemos siempre en común es que trabajamos por estas políticas públicas que el Estado garantice, mayormente donde el racismo opera, que serían como en estos lugares de los cuales hablamos, donde está el mayor porcentaje de personas racializadas, que serían nuestras villas, nuestros barrios del sur, y de ahí podemos comentar también sobre el trabajo que Identidad viene haciendo en ese sentido. Venimos con muchas charlas que tienen que ver con programas que se coordinan en los territorios para promotoras comunitarias y territoriales, donde el tema de la racialización de alguna u otra manera todavía no se tiene como muy consciente o presente, sino como que se sigue hablando de discriminación, pero entendemos que dentro de la discriminación hay distintas variables, y una de esas es el racismo, y a veces está bueno entender cómo, por ejemplo, las personas mayormente racializadas, como todavía no pueden de alguna u otra manera entender o darse cuenta cómo opera el racismo, ¿no? Y frente a eso también hablamos la accesibilidad que hay en estos espacios. Desde educación también estamos trabajando con distintos talleres con perspectiva antirracista, y bueno, también hablamos, y creo que el debate hoy y la charla en la cual vamos a estar haciendo foco va a ser sobre las tecnologías y el acceso a las tecnologías que poseen estos territorios, y bueno, pues claramente es nula y baja en ese sentido. Hablamos de una brecha digital y esta cuestión de que muchas personas en esta pandemia, de alguna u otra manera, siempre estuvo, pero esta pandemia hizo visibilizar mucho más este problema que es el acceso a las nuevas tecnologías, que serían las TICs, y de alguna manera hablamos de una brecha técnica, porque el hecho de que haya una población que pueda acceder a una computadora o un internet, eso no determina que esté como al alcance de la información, ¿no? Y de alguna manera esta brecha técnica también demuestra que es una cuestión generacional y que da una desinformación en cómo usar estas herramientas. Y eso determina también el privilegio de algunas clases sociales que pueden acceder a esto y otras clases que claramente no. Y ahí le doy la palabra a mi compañero Joma, que nos puede explicar mucho sobre esto que hablemos de lo que tiene que ver con la brecha digital, la brecha técnica, eso. Ok, les agradezco un montón. No sé si se escucha bien, que es como mi gran temor con internet.
siguiendo con lo que planteaba Ame, justamente es que desde Identidad Marrón hacemos un conteo de que la variable sobre la brecha digital no es solamente una cuestión de tecnología o una cuestión referida a los aparatos tecnológicos, sino también va con el acceso a Internet y con el acceso justamente a la utilización de los dispositivos en el máximo de su posibilidad. Digo, hay tres variables que pueden plantearse para decir, para justamente poder acceder realmente a Internet. Y ahora en este tiempo de cuarentena, de COVID, digo, se ha magnificado porque la mayoría de los accesos, ya sea a un reclamo administrativo o ya sea inclusive a la educación, dependen de una buena conexión en Internet, de poder utilizar un aparato y de claramente tener este aparato habilitado para lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver ello con el racismo? Justamente que en los sectores populares, perdón, que en los sectores populares o en las clases populares, en los barrios populares, es donde muchas veces las empresas de Internet no ponen tanto foco en la mejoría de este servicio, ¿no? Digo, a pesar de que las personas pagan lo mismo en cualquier lugar, hay ciertos barrios que tienen un peor servicio o un servicio más precario. Y eso no es solamente la precariedad del servicio, sino justamente los derechos como usuarios de la posibilidad de reclamar eso. Generalmente esa posibilidad de reclamar o ese estatus de reclamo o esa funcionalidad de reclamo ante empresas que brindan servicio de Internet las da la clase. Muchas veces la clase lo que permite es entender o no entender qué reclamos se pueden hacer y ante qué órgano administrativo o judicial se puede hacer un reclamo por lo que se puede plantear como una conexión del servidor que brinda el ancho de banda. Pero no solamente eso, sino inclusive en el marco de la tecnología, también podemos hablar de que los accesos son diferenciados. Si bien todos podemos acceder a plataformas de redes sociales, como puede plantearse en Facebook, Instagram, TikTok o Twitter, creo que también hay un acceso diferenciado de ciertos capitales que se maximizan en algunos puntos. Y también uno de los puntos que queríamos trabajar era la posibilidad de que si bien la tecnología se plantea como claramente la tecnología es un objeto neutro, la utilización de la tecnología o inclusive los algoritmos que plantean esta posibilidad de uso de la tecnología, sí tienen variables, porque claramente los algoritmos, si bien son fórmulas matemáticas, están cargadas de información y por lo general la industria tecnológica, más en el norte global, digo, creo que es ahora una política que se intenta revertir, pero más en el norte global tiene como una cuestión que es formada, digo, este tipo de inteligencia es alimentado, formado por un gran sector social, que es un gran sector social blanco, de clase media, por lo general cis hombres. Entonces, digo, estos algoritmos se llenan de información proveniente a un sector o a un lugar social. Inclusive hace un tiempo, si no me equivoco, el año pasado, salió una noticia respecto a TikTok y el tema de que el algoritmo planteaba como variable de exclusión la fealdad. Pero este concepto de la fealdad, hablemos como, no es solamente, no es la fealdad concebida en el sur global, no es la fealdad concebida en ciertos sectores, es la fealdad concebida desde esta cualificación de varón cis heterosexual del norte global, ¿no? Digo, entonces la fealdad se aplica desde esos lugares y justamente lo que hacen los algoritmos es la posibilidad de excluir, dar mayor o menor visibilidad a ciertos tipos de cuerpos y cuestiones. No escapa de ello inclusive las publicaciones. Las personas de colectivos minoritarios alrededor del mundo, de colectivos, digo, minoritarios, pero claramente las mujeres son mayoría en el mundo. Así también como en el caso argentino, hablar de colectivo minoritario de personas descendientes de indígenas sería totalmente una ilusión. Claramente somos millones. Ahora, el planteamiento desde ese lugar es que justamente los algoritmos terminan como excluyendo cierto tipo de contenido que o puede ser denunciado por terceros, y claramente los revisores, que son personas tercerizadas por mega empresas del norte global, son las que muchas veces no entendiendo los contextos sociales terminan eliminando contenido, o así también porque infringen términos y condiciones que nada, puede ser bastante cuestionable. Digo, existen formas de
sucedió mucho tiempo con los cuerpos gordos. De hecho, hasta el día de hoy sucede. Si buscan el hashtag visibilidad gorda en Instagram, van a encontrar como toda una tirada de publicaciones que refieren a la censura de los cuerpos gordos, cómo los cuerpos gordos, y particularmente de las feminidades, son censurados y anulados por parte del algoritmo, inclusive las cuentas son dadas de baja. Eso no escapa de otro tipo de situaciones, como lo tienen las defensoras de derechos, defensoras y defensores de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, que muchas veces, si bien los términos y condiciones de múltiples plataformas plantean la imposibilidad del ofrecimiento de servicios sexuales, esto se termina confundiendo también con el activismo por los derechos de las trabajadoras sexuales. Esto es algo que surge a nivel global, y digo, la normativa que ha maximizado esto es la normativa de FOSTA-SESTA en el contexto estadounidense. Esto también sucede, o sea, yendo al mundo de las tecnologías y las redes sociales, donde la posibilidad de exclusión y el derecho a existir de las personas no es el mismo, como en la realidad no es el mismo el tema de la igualdad ante la ley, porque claramente la igualdad ante la ley está plasmada en toda normativa nacional de cualquier país, por lo menos de Occidente, está planteada como un eje fundamental de igualdad ante la ley. Ahora, eso a niveles reales termina siendo falso, porque, digamos, las cárceles están llenas de personas con un color determinado de piel. Las aprehensiones policiales, dependiendo de cada país, están siendo objeto, persecuciones respecto a ciertas corporalidades, con ciertos rasgos fenotípicos, así también como ciertas expresiones de género, como es el caso de las mujeres trans travesti en todo el contexto latinoamericano. Y como esta situación de desigualdad que existe en el mundo real, también se traduce al mundo virtual. Y esta desigualdad plantea la imposibilidad de acceso o expresión, la imposibilidad muchas veces de existir de ciertos colectivos. Hay algo que me parece súper esencial a la hora de hablar como esta cuestión de la imposición de la culturación occidental, que es el planteamiento respecto a lo que es la desnudez, o lo que nosotros consideramos desnudez. En Occidente, los pechos femeninos o los pechos que pueden emular protuberancias son censurados por ciertos algoritmos en múltiples redes sociales. En este caso podemos nombrar pertenecientes a Facebook Inc., donde deviene Instagram, y así también, bueno, el WhatsApp. Digo, pero plantea excepciones. De hecho, si buscan los términos y condiciones de Facebook, una de las excepciones para la muestra de torsos femeninos es el tema de haber sido sometidas a una cirugía de cáncer de mama, el amamantamiento, las obras artísticas, y puede inclusive que haya otras actualizaciones más, porque claramente esto ha ido modificándose en estos últimos 8 años, que tampoco es mucho tiempo. Ahora, un caso a traer en cuestión es el tema de las comunidades indígenas. Para muchas comunidades indígenas, la desnudez del torso no es un desnudez, es el estadio de paridad. No hay vergüenza respecto al torso femenino. Entonces, estas comunidades que tienen derecho de pluralidad cultural, que tienen derecho de existir ante la sociedad, en el caso brasileño, por ejemplo, ¿cómo puede ser que suscite una censura en las redes sociales? ¿Cuál es esa obligación mucho más fuerte que los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a una culturización obligatoria occidental, una occidentalización obligatoria, podríamos plantear? De hecho, en 2017, si no me equivoco, el Ministerio de Cultura de Brasil publicó en su fanpage una foto de una pareja indígena donde una mujer tenía el torso desnudo. Esta foto fue censurada, fue dada de baja. Esta foto databa de 1912. Era una pareja de personas indígenas en la comunidad. Esta foto fue censurada y el ministro de Cultura de ese momento inició una denuncia, el ministro de Cultura de Brasil inició una denuncia contra Facebook por ello. Además, esta denuncia no solo quedó ahí, sino que terminó también en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema de interpretación de derechos humanos en América Latina, en América en sí. Entonces, es como toda esta lucha sobre las peleas de si las personas pueden o no pueden existir, es un tema en cuestión respecto a la tecnología. La expresión, hemos como podrán ver y seguramente sabrán muy bien, hemos migrado, por así decir, de la realidad hacia
espectro virtual, y de hecho nuestras realidades se están maximizando en la virtualidad. Entonces, ante ello, es importante tener en cuenta el tema de la posibilidad de existencia, si es la misma. En teoría, la tecnología o inclusive Internet se plantea desde la neutralidad. Ahora, ¿cuánto de esta neutralidad es real en el mundo de las personas racializadas? ¿Cuánto de esta neutralidad es real en el mundo de los colectivos que militan para el reconocimiento de sus derechos humanos? Sobre ello, sin ir más lejos, está la cuestión respecto a los algoritmos de seguridad. Estamos en una época social en la cual la sociedad exige mayor seguridad, claramente es una cuestión súper compleja, donde la tecnología juega un papel fundamental, y las cámaras con reconocimiento facial están jugando también un papel fundamental, y nos planteamos, existen estos nuevos algoritmos de seguridad, pero ¿cuáles son los perfiles que persiguen estos algoritmos de seguridad? ¿Con qué tipo de información están rellenadas? O sea, el prejuicio sabemos que en el mundo real, por lo menos en Argentina, tu color de piel determina, o tus facciones fenotípicas determinan una mayor o menor persecución del aparato policial. La policía, el agente policial, no me pregunta a mí, Alejandro Mamaní, si yo me autopercibo indígena, si yo me autopercibo marrón, si yo me autopercibo wichi o aymara. No es una cuestión. El agente policial, por inconsciencia también, justamente por este racismo estructural que está embebido en la sociedad, ve en mí un sujeto que puede ser pasible de una persecución. Un sujeto el cual podría tranquilamente ser cuestionado porque por un prejuicio también puedo pertenecer a un estrato social bajo, estudios nivel secundario incompleto quizás, una incapacidad de defensa jurídica es posible, porque justamente estas cuestiones son bases fundamentales a la hora de hablar de violencia institucional. En Argentina podemos hablar de violencia institucional, podemos hablar de gatillo fácil, pero nos cuesta mucho hablar de que la violencia institucional es racista y que el gatillo fácil no es en realidad gatillo fácil, sino son delitos de racismo, o sea, son muertes por racismo. La mayoría de las personas asesinadas por la policía o por agentes estatales son personas racializadas, son personas con rasgos indígenas, son personas marrones. Y eso es algo que tenemos que poner en cuestión, porque esto también se traduce en los algoritmos. Digo, la persecución, por lo menos en los países que se ha testeado, mayoritariamente son hacia personas racializadas. Tipo, el algoritmo no es que determina las facciones de los criminales, claramente esta información sobre la que se embeben los algoritmos viene con una cuestión de prejuicio sobre la criminalidad. Y las persecuciones mayoritariamente, por lo menos en el contexto estadounidense, son hacia personas afrodescendientes. Porque justamente desde el contexto estadounidense se plantea que las personas afrodescendientes pueden, como a nivel tipo porcentual, hay más probabilidades de que puedan ser criminales o no. Eso claramente es algo que tenemos que poner en cuestión respecto a la tecnología y racismo, y es algo que venimos trabajando desde Identidad Marrón. Es poner en cuestionamiento si bien la tecnología es neutral, ¿puede ser racista? ¿Los algoritmos cargados de información y prejuicio pueden ser racistas? ¿Qué podemos hacer contra ello? ¿Cómo podemos utilizar nuestra defensa de derechos civiles ante la tecnología? Así también en redes sociales. ¿Cuánto derecho tenemos a existir a la par de otro tipo de realidades? ¿Por qué debemos estar más habilitados a la censura o no? Y ante ello, ante situaciones de censura, ¿qué herramientas, qué derechos tenemos? Que quizás para muchos bajar una publicación o bajar una cuenta puede ser una nimiedad, pero claramente es un acto de censura y claramente es algo recurrible ante la justicia que deberíamos poder realizar. Y justamente también ese es otro planteamiento que hacemos de Identidad Marrón, que es estrategias de autodefensa jurídica en el plano virtual y en el plano real. Le paso ahora la palabra a mi compañera para continuar la exposición. Les agradecemos mucho por la invitación. ¿Flora? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ahí va. Buenísimo. Retomando un poco lo que habías dicho, Joma, respecto al tema de los accesos o no. Yo me acuerdo que hace más o menos unos 10 años o un poco más, acá en el barrio de Soldati, también soy de Soldati como América, no había internet, no había ningún tipo de empresa al estilo Telefónica, Speedy, Telecentro, que pudiese llegar, o sea, directamente no había servicio de internet que pudiese llegar al barrio. Y me acuerdo que mi viejo en ese momento estaba gestionando como esta cuestión de poder acceder a internet, pero lo que pedía la empresa
de telefonía para poder realizar la llegada del servicio, era que tenían que juntarse más o menos un mínimo de 60 personas para poder tirar cableado y ahí recién considerar si es que se podía realizar o no este servicio. Entonces, ahí estamos hablando no solo de cuestiones de acceso, sino también, como vos decías, tipo, como esta cuestión de poder realizar este tipo de gestiones que tienen que ver con cuestiones organizativas, que tienen que ver con cuestiones de planeamiento, y que en su momento Internet era de alguna forma algo innovador, y como hoy en día se ve como algo, una cuestión necesaria, que se ve con cuestiones como la pandemia. Cómo es que de alguna forma Internet se volvió una vía de acceso a educación, y cómo es que esta brecha se profundizó. ¿Quiénes pueden tener acceso a una educación de mayor calidad contando con un servicio de Internet bueno, y quiénes no? ¿Quiénes tienen que aprender y quiénes tienen que educarse a través de el WhatsApp, por ejemplo, a través de audios, a través de fotos mandadas entre madres y padres? Entonces, yo ahí también me pongo a pensar como, bueno, la cuestión de la accesibilidad, que tiene que ver con una cuestión de la clase económica, social, y que claramente está atravesada por el racismo estructural, tiene que ver con la brecha y los accesos, y no solo eso, sino con los derechos que va a tener uno garantizado el resto de su vida, básicamente. Porque no es lo mismo estar hablando de educación pública gratuita y de calidad para un determinado sector de la sociedad o de la clase social argentina, que estar hablando de que esto suceda realmente como en praxis, en la práctica, que se ponga como una realidad. Porque también, poniéndonos a pensar, educación gratuita, pública y de calidad, ¿quiénes cuentan con este privilegio que en realidad tendría que ser un derecho garantizado para todos? ¿Quiénes pueden acceder a la universidad pública? ¿Quiénes pueden seguir estudiar en colegios secundarios de calidad, preuniversitarios? ¿Quiénes pueden acceder a todo este tipo de cuestiones que tendrían que ser algo garantizado, que tienen que ser servicios básicos, que toda la población tendría que tener, y sin embargo no es así, no sucede en la vida real. Volviendo un poco al tema de las representaciones en Internet o en los medios digitales, me pareció como súper interesante plantear esta cuestión de cómo es que las personas marrones indígenas existimos en el mundo de la Internet, y no solo eso, sino también plantearlo como un reflejo de lo que sucede en otros ámbitos. Nosotros siempre hablamos desde la cuestión del arte, cómo es que las personas marrones indígenas somos planteadas y cómo es que fuimos planteadas desde el comienzo de la creación del Estado argentino. Traemos a colación siempre el ejemplo de El Malón, que fue como el debut del Estado argentino para decir, bueno, personas marrones indígenas representan esto, representan el malón, representan la barbarie, lo que hay que eliminar y exterminar para poder conseguir un determinado progreso, entre comillas. Y a partir de ahí van mutando, se van generando algunas representaciones, algunos arquetipos más a lo largo de la historia del arte argentino, pero sin embargo siempre sucede que terminan siendo pocas las representaciones, siempre terminan siendo limitadas. Si nos ponemos a pensar en lo que es hoy en día, pueden ser representaciones en la televisión o en los medios como, aparecemos como O Gendarmes, Servicio Doméstico, El Criminal, entonces, ¿dónde están las representaciones marrones? También teniendo en cuenta bueno, que lo que se comprende como el indígena también se ve como una especie de requerimiento para las personas marrones a aparecer de una determinada manera, no solo por parte de los medios, sino también por parte de las instituciones, de las academias, que también de alguna forma terminan exigiéndonos el acceso a la ancestralidad, y no es una novedad que el acceso a la ancestralidad o los registros o los conocimientos ancestrales y culturales de alguna forma no son accesibles para todos debido a, bueno, la colonización básicamente, y después esta desaparición forzada de alguna manera de estos conocimientos. Muchas personas atravesamos por situaciones completamente traumáticas a lo largo de nuestras vidas, en las que nos vemos forzadas por el mismo sistema racista
a ir dejando de lado nuestras culturas, los idiomas en los que hablábamos. De hecho, yo pongo mi ejemplo, en el caso mío, yo no llegué a conocer llegué a conocer a mis abuelos, pero en 2 o 3 ocasiones, entonces de alguna forma pude conocer de dónde provenía mi familia, pero no pude interiorizarme a través de los conocimientos ancestrales. Entonces, es muy difícil el tema de los accesos si no tenés una vía directa. Y plantear esto también como una posibilidad bueno, es algo que sucede, pero ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con el discurso de estas personas que no pueden llegar a tener acceso? ¿Es más o menos válido? ¿Acaso inhabilita tu experiencia como persona racializada el no poder acceder a esto? ¿O es una cuestión que hay que tener en cuenta y no verlo como una especie de error o verlo como una persona a la que hay que juzgar? Creo que desde el antirracismo debemos entender este tipo de experiencias y este tipo de situaciones, no solo para poder contemplarlas y poder generar algún tipo de contención, sino también para poder realizar algo al respecto, realizar una especie de puente que pueda hacer conectar a las personas con su ancestralidad, lo deseen o no, también hay que poder entender ese tipo de situación, que sea una elección y no solo una obligación, entendiendo que las posibilidades de existencia deben ampliarse, debemos poder ampliar el espectro de representaciones respecto a nosotros y no solo limitarnos a las que ya hay, porque de hecho son pocas y permitirnos poder realizar otras representaciones va a poder acercar a otras personas a que se reconozcan en sus corporalidades, se reconozcan frente al espejo, y eso va a permitir que las personas también puedan tener mayor noción cuando sus derechos están siendo vulnerados, poder conocer los derechos y cuándo es que están siendo vulnerados. Va a poder realizar una modificación real en la vida de las personas, que no se queden calladas frente a situaciones traumáticas, que no guarden silencio frente a injusticias y que puedan levantar la voz, que puedan alzar la voz sin que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que ser, sino simplemente por el hecho de que tengan ganas. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Baby. Bueno, hola, soy Abril Carísimo, en online soy Baby Guacha. De lo que hablamos, yo quería hablar un poquito sobre las representaciones que sí hay. Claramente está la cuestión de la accesibilidad, pero también están los espacios donde hay referencias de representación. Yo diría que los que tenemos más en cuenta por el peso y por ciertas posibilidades de más libertad a la hora de representar cosas y representar marrones son la academia y las redes sociales. Y como hay ciertas diferencias, ciertas similitudes y ciertas mecánicas que tienen que ver con el racismo que se manejan distinto en las dos, ¿no? Claramente en la academia se ha mantenido una estética y unos valores de la, digamos, de la mayoría de los artistas que son los que acceden a las instituciones de arte, que son la clase media porteña blanca argentina, y creo que también, tanto, no solo en la academia, pero culturalmente, sigue habiendo un peso muy fuerte de la idea de civilización y barbarie, ¿no? Y de los viranismos y los esencialismos que tienen que ver con opuestos, ¿no? Como esta idea de civilización y barbarie, un pasado y un presente o un futuro, también lo indígena o lo tradicional o lo autóctono y lo moderno, y la ciudad y el porteño y el progreso, etc. Y creo que independientemente de la intención del artista contemporáneo al representar, el que accede a estas representaciones institucionales, aunque sea una intención, puede que sea una intención buena, ¿no? De decir como, de querer representar al argentino, de querer tener esta identidad cultural argentina o latinoamericana o súper local,
creo que porque se manejan esas mecánicas y se manejan en esos espacios, es muy difícil salir de las representaciones clásicas, ¿no? Que pueden tener que ver con, yo diría simplificadamente, con la exotificación, que tal vez tiene que ver con una cuestión más del mercado, la homogeneización que se da tal vez cuando se habla de la gente racializada en grupos o en la masa, ¿no? En el pueblo argentino, que tal vez tiene que ver más con cuando se quiere representar una lucha política, y también la representación, siento que hay muchas representaciones del sufrimiento y de la idealización de ese sufrimiento. Y en relación con las redes, creo que algo que es muy notable e interesante es que las redes, aunque hay como todas estas cuestiones de accesibilidad, son claramente más accesibles que la institución, y las representaciones que puede haber en las redes, el arte que puede ser generado en redes, no es necesariamente solo hecho por gente blanca, ¿no? Y eso es interesante, pero también tiene como estas cuestiones que cuando vos te planteas como persona racializada o marrón, crear arte y visibilizarte y entenderte y representar tu cotidiano y representar las estéticas que te parecen, que te interpelan, claramente las redes no existen en una burbuja, y también es muy fácil reproducir estos arquetipos. Y también algo que siento que hay mucho es que vos no tenés referencias de estas creaciones, de estas personas racializadas en ámbitos culturales, ¿no? Entonces muchas veces las representaciones en las que caes inconscientemente es en ignorar el hecho de que hay indígenas de ciudad y solo identificarse con el indígena de territorio, o reproducir estas estéticas que tienen que ver más con el latino estadounidense o la negra estadounidense, o las personas negras estadounidenses, ¿no? Que tienen que ver con las únicas referencias de personas racializadas que tenés en la cultura. Y que son cosas que no están ni bien ni mal, digamos, o sea, es como, es lo que pasa, pero lo que tiene eso es que traba el poder hablar, o el poder crear, el poder contextualizarse en el propio territorio, ¿no? Creo que hay dos como discursos que son muy, que están muy visibilizados en cuanto a una crítica de las redes, o discursos que se mantienen en las redes, que yo diría que son esta idea, esta crítica a las redes sociales, que son como una fuente de narcisismo, que son, que impulsan esta baja autoestima, esta competencia, esta envidia, etc. Y la idea de amor propio y empoderamiento, ¿no? Y creo que tanto desde el mantener esos discursos o criticarlos, se sigue manteniendo una visión muy específica de un grupo social muy específico, que tiene que ver con esto de la clase media porteña, que no se pone en perspectiva como otras visiones de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión del narcisismo, yo creo que la persona racializada que empieza a crear en redes o existe en redes tiene la posibilidad de explorar su propia corporalidad, y poder, esta idea de obsesión con la propia imagen puede funcionar justamente de explorar tu propia imagen, de reconocerte, eh, y eso es un proceso bastante complicado en justamente un país en el que mucha gente racializada no se reconoce como racializada, o no se reconoce del todo racializada, o también solo reconocen cuando son racializados si son en situaciones de discriminación, ¿no? Entonces se reconocen racializados, o relacionan la racialización con ser discriminados. Y creo que hay esta creencia de que hay una performatividad en las redes, esta creación de una versión curada de sí mismo, una versión perfecta, que en medio que es una versión medio incompleta de la realidad, ¿no? Porque también, como hay una performatividad en las redes, hay una performatividad en la vida real, ¿no? Y
y en general para muchos grupos de personas es una performatividad que tiene que ver con la normativización, ¿no? Que puede ser tanto por cuestiones étnicas como por cuestiones de clase, por cuestiones de género, etc. Y que significa que por estos binarios que tenemos los argentinos de pensar que estas cosas son de persona blanca y estas cosas son de persona racializada, ahí esta performatividad funciona en base a censurarte a vos mismo, depende en qué espacios estés habitando, ¿no? Y también creo que yo, por ejemplo, en mi recorrido en las redes, digamos que yo le llamo esto de habitar la fantasía que tiene el hecho de que vos podés crear una versión de vos mismo en las redes y después concretarla. Y que para muchas personas racializadas, como tenemos tan integrado en nuestro, y tiene tanto peso el imaginario social muchas veces más que la realidad, nosotros muchas veces solo podemos pensarnos en lugares que se consideran contradictorios en base a crear una fantasía o en base al arte, digamos, en el sentido de que la persona marrona en lugares de poder, en lugares académicos, en cuestiones que tienen que ver con la belleza, y no solo la belleza, pero la estética, el arte, etc., a veces solo podemos pensar en esas cosas si nos lo dejamos imaginar como una fantasía, digamos. Y por eso digo eso de habitar la fantasía que se puede crear en las redes. Es permitirse pensar en nuevas formas de existir, ¿no? Y creo que también lo marrón en sí es un proceso identitario. Y el arte puede tener esta función de permitirse reflexionar y permitirse crear en contexto y sin traducir muchas veces cosas de otros países o de otros ámbitos o de contextos que no son el tuyo específicamente, y tal vez usar cosas de referencias, pero entender que no tenemos el lenguaje muchas veces o no tenemos las maneras de representar nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces hay que tener este proceso identitario que cree lenguajes y que cree representaciones culturales. Y después, lo otro que decía de como el amor propio y eso, está un poco más alejado, tal vez del amor propio, es más sobre la autoestima. Creo que dentro de la idea del arte, claramente institucionalmente se tiene una idea de qué es arte y qué es artesanía, pero también, bueno, nosotros internalizamos esto, entonces hay una realidad, hay una forma en la que nosotros entendemos lo que producimos, que no necesariamente es que no hacemos arte, ¿no? Sino que no legitimizamos o no pensamos que hacemos arte legítimo, ¿no? Porque justamente generalmente usamos lenguajes que no están legitimizados por la institución. Entonces, creo que hay una potencialidad en esta fantasía, en creer en la propia producción, explorar la propia producción, que tiene que ver con creer en la potencialidad de uno, no sé si ocupar espacios, pero querer ocupar espacios, estar presente, estar visible, y entender como la propia subjetividad, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de belleza, siento que tal vez se malentiende que queremos decir que, no sé, queremos ser incluidos, o queremos ser atractivos, o queremos hablarle a la persona blanca, etc. Pero cuando nosotros hablamos de belleza, hablamos del concepto de belleza, ¿no? De la idea de que la belleza es un tipo de poder en la sociedad. Y que la idea de belleza está relacionada con otras cosas, como son la estética, son el arte, son el buen gusto, demás que al excluirte toda tu vida de estas cosas, vos internalizás, por ejemplo, yo voy a la facultad, estudio licenciatura en artes, y muchos compañeros racializados míos estudian arte, entienden el lenguaje elitista del arte y entienden cómo analizar obra, etcétera, sin embargo no van a museos. Y no van a museos porque no perciben
que esos lugares no están hechos para ellos, no es que no estamos representados en las obras, es que no estamos como creadores, no están nuestras narrativas, no están nuestras perspectivas. Entonces, el entender al arte que haces como arte, y el entender al arte como un trabajo, y entender al laburo que haces como una producción, y una producción que tiene que ver con la identidad, medio que también te pone palabras a la exclusión que podés, a la exclusión y a las cosas que no están visibles en la cultura, y no significa, digamos, que no vayas a ser precarizado, pero por lo menos vas a entender que sos precarizado. Y creo que estas son todas cuestiones que en sí pueden cambiar o influenciar las maneras donde uno se piensa en el mundo, tipo en qué territorio habita, cómo navega este territorio, qué espera o qué exige de la otra persona y de quién busca legitimización o apreciación, ¿no? Creo que la experiencia de hacer arte como una persona racializada es una bastante aislante, porque no hay referencias, o hay muy pocas, y creo que desde lo marrón lo que nosotros queremos hacer es plantear que se necesita un proceso identitario, y que puede haber críticas, si tiene que haber críticas, si tiene que haber debate. Es muy difícil criticar un estereotipo cuando el estereotipo ni siquiera está presente en la cultura. Tiene que haber algo, tiene que haber presencia, tiene que haber caras visibles marronas. Y creo que, por ejemplo, en el lenguaje, nosotros, cuando nos llamamos a nosotros mismos, no sé, negro o cabecita negra o morocho, etc., no son términos malos, no hacen ninguna diferencia, pero si queremos profundizar y complejizar la identidad y realmente dejar de invisibilizar una ascendencia indígena que tenemos, hay que empezar a crear otro lenguaje, hay que pensar en eso, hay que reflexionar en eso. Entonces, yo considero que dentro de todo, claramente no todo el mundo tiene acceso a las redes, y no necesariamente esta forma que yo considero que es una potencial forma se está haciendo ahora, pero sí es como hay una potencialidad de que las redes nos sirvan y sean herramientas. Pero sí, estos espacios fuera de la institución, las redes sociales, tanto como la creación de arte también, pueden funcionar como las válvulas de escape de estos espacios que tienen estas arquetipizaciones tan duras y estas reglas de técnica, reglas de mecanismos, lenguaje y todo este capital social a los que mucha gente no tiene acceso. Y yo en sí considero al arte, considero que el arte puede ser este espacio donde nos permitamos explorar la identidad y tener estas conversaciones y estas reflexiones que tienen que ver con nuestras propias narrativas. Y creo que el arte en sí generalmente se entiende que es como un mecanismo o una herramienta para entender nuevas formas de existir y poder crear como esta visión, estos nuevos mundos, ¿no? Y en sí, la representación y el arte no son el protagonista del cambio social, ¿no? Pero sí siento que es necesario este proceso identitario, este proceso artístico y este proceso de desarrollar una identidad cultural propia, porque eso significa que después se va a poder generar una colectividad, se va a tener el lenguaje y se va a poder nombrar tanto nuestras identidades como las formas de discriminación que vivimos, ¿no? Y dejar de pensar que son subjetivaciones y cosas que le pasan a uno, y entender que son sistemáticas. Y con esto le cedo la palabra a Flo, creo. Hola, buenas tardes. Gracias a Baby que me dio pie para seguir, porque todo lo que por ahí ella vino hablando va a ser parte de por ahí armé como un compilado de este imaginario, esta fantasía de la cual Baby habla.
En principio, bueno, yo siempre hablo desde el lugar de archivo y de las imágenes, bueno, por ejemplo, yo decía, bueno, yo tengo esta foto de mi abuelo, pero capaz esto y esto es en 1970. Y capaz una persona de clase alta podía hacerse un montón de tomas ya a comienzos del siglo pasado. Siempre la cuestión de la pose es como, bueno, uno tiene que tener alguna idea de cómo posar o de cómo estar frente a cámara. Si vos siempre desde chico más o menos te van diciendo, bueno, en las fotos de familiares te van guiando o diciendo, es como que ya vas teniendo una idea de cómo estar frente a cámara. Pasa mucho que, bueno, por lo menos mis primeras fotos que tengo, la cámara la usaba mamá y son malísimas. Y en base a eso yo tengo que como, bueno, ¿cómo reconstruyo después el archivo que venga después? Pero bueno, volviendo a la actualidad, en esta posibilidad que tenemos de tener celulares, de que la gente ahora no es que está simplemente con, o sea, la calidad de celulares es como, varía un montón. En mi caso no es muy buena, pero casualmente mi mamá tiene un celular muy, muy bueno, cosas de la vida, y el experimento que hice yo fue ponerle TikTok y como hacer algunas cosas como para que ese mundo de TikTok sea el mundo para mi mamá, en el cual, a pesar de todas las cosas que pasan en Latinoamérica, todas las personas marrones son como muy felices, se la pasan bailando. Mi mamá también, mi mamá es súper feliz con TikTok, porque es un mundo paralelo, ese imaginario del que hablaba Baby, es un mundo de fantasía, o sea, que le alegró mucho la cuarentena, pero igual no sé qué tan fantasía es, porque en realidad nosotros tal vez no estamos acostumbrados a vernos así, pero ella baila y hay más gente marrona bailando, y no es que sea solamente en Argentina, es por toda de Ecuador, mayormente de Ecuador, Bolivia, Perú. Y entonces ahí es como que yo vi en TikTok esta cuestión del algoritmo, cómo se fue adecuando a mi mamá. Yo lo abrí hace poco y todo lo que me sugería no me interesaba. Estoy esperando que aprenda de mí, aunque no lo utilizo mucho, pero mi mamá, yo ya agarro su celular, veo su TikTok, no sé, un minuto, y es como, no puedo creer lo que estoy viendo. Tenía como presentación algo para compartir. Bueno, a ver si se escucha. Bueno, este video es uno de los videos de TikTok que justamente hablan un poco de racismo, pero desde el lado de Mean Girls marrón. Es adorable. Es tan fetch. ¿Qué es fetch? Ah, así se dice en Inglaterra. Y si eres de África, ¿por qué eres blanca? Oh, por Dios, Karen, no se preguntan a los demás por qué son blancos. Bueno, ese es un video cortito, después voy a pasar uno con un compilado más grande, pero me causó gracia de esta existencia de nosotros capaz, no sé, no nos imaginamos así, o sabemos que en realidad existen en nuestro mundo más cercano, pero ahora con la cuestión de tener celular, de poder compararse a otras personas o tratar de aparentar algo que en realidad tenemos como nuestra propia manera de posar, porque por ejemplo en el caso de las cholas, cuando muestran su ropa, cómo hacen ese baile o ese movimiento suave que hacen, es muy particular de las cholas, por así decirlo. Entonces hay algunas cuestiones que son propias nuestras. Voy a pasar al video largo porque creo que resume un montón de las cosas que dijeron mis compañeros. Es un poco largo, pero el video siguiente está hecho en base a, bueno,
lo que sería el algoritmo, lo que TikTok creó para mi mamá. La fantasía en la cual ella vive, la cual me encanta porque creo que ahí está lo que viene después. ¿Qué archivos vamos a tener? ¿Qué tipo de imagen va a ser la nuestra? O sea, de acá en adelante yo creo que es el momento, más que somos muchas personas que nos planteamos estas cuestiones, de cómo volver a recontar nuestra historia. Así que... bueno, disculpen, a veces carga rápido. Y esto dice, A ver, mi cielo, te voy a decir algo. Yo no soy gaucha, no nací acá en Argentina. Soy boliviana, soy cochabambina, soy de raza negra. Soy campesina, soy del campo, orgullosa de ser boliviana. Y tipo que escuchás a un país hablando con su acento y la gente argentina, alguna gente argentina te critica, ¿entendés? O sea, a mí, en lo primero, cuando yo no sabía hablar bien, en la primaria a mí me criticaban, me hacían bullying por eso, por no saber hablar. mi corazón es de Argentina, pero mi sangre es morena, que quema al bailar. Porque tú lo pediste. No importa la hora y a la moda cuando sale va retumbando. Yo no sé qué tiene que decirte, mami, con un bomboncito contigo se me pone a abrir el corazón.
Mamani, debes ver este video. Time. Sí, en mi colegio pasaban cosas muy extrañas. A ver, chavos, ¿quién sabe quién fue el último Inca? Ah, claro, solo porque soy Mamani. ¿Es en serio, Vigo? ¿Es en serio? Vecina, ¿por qué le pegó a mi hijo? ¿Por maleducado? Ahora lo canto yo. Lo canto yo. Claro que sí. Lo canto yo. Así. Lo canto yo. Lo canto yo. Lo canto yo. Bueno, para mí eso resume un montón las mil maneras que tenemos de existir en las redes, que bueno, además nosotros es como que estamos en Argentina y eso hace un poco de diferencia en algunas cuestiones. Lo que me asombró es la capacidad o sea, nosotros estamos acá hablando en este momento acá de esto de las redes, de las representaciones, pero evidentemente no somos los únicos marrones indígenas que se plantean estas cuestiones, porque las redes también te exponen, justamente porque nuestra cara no están acostumbradas a nuestras caras posando, no están acostumbrados a un montón de puestas nuestras, entonces cuando aparecemos es muy molesto. Me gusta mucho el caso de las cholas en cholets, es como, me parece como el momento de más, no sé si decir la palabra supremacía no, perdón, pero es como que se ve mucha calidad en imagen, en cuestión de ropa, se ve muchísimo la cultura de distintos lados de Ecuador, Bolivia, y aunque sean distintos países, yo por lo menos siento una conexión. A mi mamá le encanta ver un montón, a todos los videos le gustan mayormente. Y a mí también, porque siento una conexión que capaz apenas abro Instagram y me empieza a sugerir cosas solamente por estar en Argentina, es como TikTok, no me interesa nada de esto. Me parece que hay otro universo que está más cercano al mío, pero que además ese universo se representa de mil maneras. Somos un montón de personas, somos millones, y como vieron, hay un montón de planteos acerca de nuestra identidad, porque claro, al momento de que nosotros aparecemos en las redes, es como, no quiero entrar en las cuestiones que nos dicen por inbox, pero yo, mis compañeras, siempre recibimos comentarios súper desagradables, o lo pueden ver en los comentarios, que tal vez a veces tiene identidad marrón, pero es porque esta cuestión de nuestra imagen en las redes, esta foto nueva, esta imagen de calidad de celular HD, de celular 4K, está generando otro tipo de representación. Y eso que recién comienza, y no estamos hablando de cómo nosotros ahora o de ahora en adelante nos vamos a reapropiar de toda esta imagen para volver a construir un imaginario o algo más cercano a nuestra realidad. Porque, o sea, es tanta la diversidad que podemos decir mil cosas, y son mil cosas, pero que no son dichas, que se nos acotó a un tipo de foto, capaz, que es la foto de mi abuelo así, es una sola foto cada 5 años era, y capaz los otros ya estaban, o sea, vemos más fotos en los libros de la historia argentina de 1900, y quiénes estaban. Otras personas que ahora sí creo que podemos aparecer, hablando del caso argentino, pero también ampliando, porque lo marrón abarca tantos países, abarca tanto, igual quiero evitar la palabra países, porque nosotros estamos desde antes. Entonces, me parece que de acá en adelante empezar a entender que podemos habitar estos espacios, pero también, bueno, tiene algún costo, ¿no? El costo de esto de que después tengas que salir a decir, bueno, ¿cómo piensan que soy yo? O lo que piensa un boliviano de otro boliviano. ¿Por qué hablan de los países? Es como muy amplio. Bueno, ahora sí, con esto cierro de todo esto que yo creo que de ahora en adelante nos queda, es la oportunidad de, como, bueno, dijo Baby, que no está muy explorado, pero justamente yo veo en eso un potencial que es, tenemos un campo abierto de todo lo que nos fue negado, y en 4 minutos vimos esto, y pueden pasarse horas en TikTok viendo un montón de otras marronidades, otro mundo indígena, que capaz no es el que solemos ver, así que yo lo veo como una oportunidad de volver a contar nuestra imagen, de hacerle justicia a nuestra imagen. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la invitación. La verdad es que es un gusto estar acá. Y principalmente creo que una de las cuestiones para decir es como esto, ¿no?
yo creo que tomo una de las palabras que planteaba Florencia, que su Instagram es Colla Careta, así que la pueden seguir también en redes sociales, que justamente es esta cuestión de que muchas veces es molesto el planteo, ¿no? Creo que en Argentina estamos bastante acostumbrados a hablar de que no existe el racismo, y eso sí es una realidad. Creemos que es una deuda pendiente de debate social el planteamiento de debatir sobre el racismo en Argentina, que claramente no es lo mismo que sucede en el norte global, que no es lo mismo que sucede en el contexto anglosajón, en el contexto estadounidense, o en España, o en Portugal, o en Alemania, que tenemos particularidades que devienen porque, bueno, la ubicación geográfica, por población preexistente en el contexto americano, y creo que es una deuda pendiente este silencio que hemos llegado a hablar sobre el racismo hacia las personas marrones indígenas, ¿no? Digo, podríamos denominarnos como marrones indígenas, podemos plantear una denominación variable, pero el reclamo político-social es el mismo, es la igualdad en el acceso a los derechos, la igualdad en el contexto de oportunidades. Digo, no estamos planteando una cuestión no estamos planteando nada que sea relativamente absurdo, estamos planteando, digo, la igualdad en el acceso, ¿no? Como este cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué, si bien se ha hablado de nosotros, por qué si bien hemos sido pintados, por qué si bien hemos sido retratados, nuestras historias han sido contadas, por qué nosotros no somos los protagonistas de estas historias, por qué no estamos en televisión, en el cine, por qué las dificultades para exponer en un museo, por qué los problemas para habitar en un museo, para crear inclusive conocimiento, para crear cultura, para crear obras de arte. Y es justamente lo que Identidad Marrón viene a poner en jaque. Digo, no somos ni vamos a ser los primeros, porque somos millones, entonces las exposiciones van a crecer, se va a incrementar. Claramente nosotros estamos en todos lados. Y así como estamos en todos lados, también la exigencia para avanzar y para ingresar a diferentes lugares va a estar, ya sea en la justicia, ya sea en los museos, ya sea en el mundo del arte, ya sea en las producciones audiovisuales, ya sea en Netflix, ya sea en estos diversos ámbitos de creación artística. Creemos que estamos en una instancia social en la cual nuestra militancia es justamente el acceso a estos lugares en condiciones igualitarias. Y creemos que una deuda pendiente con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, es poder denunciar prácticas racistas o prácticas de exclusión estructural que han afectado, o inclusive afectan al día de la fecha, a millones de personas, desde el ámbito de las cárceles, desde el ámbito del acceso a la justicia, desde el ámbito igualitario de acceso a la justicia, el acceso a la salud, el tema de acceso a Internet o a educación, el acceso a diferentes derechos. Este cuestionamiento, justamente desde ahí nace el planteo, de exigir un acceso igualitario a los derechos y de derribar este mito, de este planteamiento de que Argentina era un papel en blanco desde el cual nació con la migración europea. Claramente nosotros estamos hace cientos de años, vamos a seguir estando, claramente, porque si no se puede eliminar hasta ahora, vamos a seguir estando y vamos a seguir luchando para ocupar lugares y para llevar el debate a múltiples espacios. Les agradecemos muchísimo por la invitación, los invitamos a preguntar en el chat respecto a lo que quieran, siéntanse bastante libres de estas preguntas, y creo que uno de los últimos puntos que nos queda para reflexionar también es el tema entendemos el discurso de odio en redes sociales, entendemos los haters, entendemos que exponernos tiene un costo, siempre ha tenido un costo, y es algo de lo que nos hacemos cargo. Sabemos sabemos cómo funciona la dinámica de redes sociales, de internet, del anonimato, de este destilar odio muchas veces, y ante eso nosotros planteamos la acción. Nosotros venimos de historias en las cuales la acción ha sido el principal movilizador. Nosotros, como nuestras familias, hemos luchado para avanzar en la sociedad. Y eso justamente es lo que traspasamos a nuestra militancia política. Y nada, escuchamos las preguntas. Gracias, Joma. Ame, Abril, Flora y Colla. O sea, Colla, necesito que nos tires hashtags para TikTok. O sea, necesito eso. Es que eso entra en mi algoritmo. No sé cómo llegar ahí. Por favor. Creo que somos varios. Por favor, sí. O sea, necesito esa parte. Bueno, muchas gracias otra vez. La verdad que esto es son unos aviones, todo eso es increíble. Gracias al Centro Cultural Kirchner también, que nos da este espacio y esta coproducción. Y les voy pasando algunas preguntas, hay varias.
voy leyendo de a poco, así las van respondiendo. Valeria Alejandra pregunta, ¿qué opinan de la racialización y los perfiles biométricos? El tema cuando hablamos de lo biométrico, estamos hablando de reconocimiento facial, sospecho, ¿no? Creo que es lo que planteábamos anteriormente, este tipo de algoritmos se plantea mucho en lo que es seguridad y ha sido bastante testeado, por lo menos en Reino Unido y en Estados Unidos, y se ha comprobado este sesgo algorítmico de como de errores, ¿no? Y que los errores tienden a ser más para personas racializadas. Entonces hay una conexión. Como planteamos al principio, si bien los algoritmos se plantean como una cuestión matemática, el embebido de información que muchas veces está sesgado, porque claramente las personas que le brindan esta información, ya sea la inteligencia artificial, ya sea algo algorítmico, proviene de muchas veces personas, principalmente personas blancas del norte global, eso también es un tema. Personas blancas del norte global, por lo general varones, cis, que tienen una clase social, y sobre ello hay algo filosófico que se plantea como la cuestión ética-moral, ¿no? Digo, la cuestión ética-moral de una clase o de un sector social o de un país no es la misma que en otros sectores sociales o en otros países, y eso se termina embebiendo en los algoritmos. Un cuestionamiento que se plantea desde la tecnología antirracista es tratar de que la diversidad, o por lo menos el parámetro de neutralidad, se pueda mantener en esta cuestión, mucho más en lo que es tecnología para seguridad, porque la tecnología para seguridad, el gran tema con la tecnología para seguridad es que las clases populares muchas veces no tienen autoconciencia de qué implica una cámara con reconocimiento facial y qué puede hacer para cuestionar, porque claramente los datos personales, digo, tenemos estructura legal para hablar de datos personales. Ahora, ¿qué puede hacer un ciudadano a pie de clase popular para decir, o sea, tenés 10.000 problemas más? Tipo, no andan, los servicios de transporte andan mal, estás totalmente precarizado, un país que está inflacionado, vivís con lo justo, tenés múltiples cuestionamientos que, digo, en las clases populares también tienen esta cuestión de decir, bueno, lo último que me interesa es la cámara con reconocimiento facial. Digo, imagínate que hay cientos de personas, miles de personas encerradas en las cárceles con un proceso judicial abierto, ni siquiera hay una sentencia. Digo, esta denegatoria de acceso a la justicia, esta denegatoria de debido proceso, está en la vida de millones de personas racializadas detenidas. Entonces, yo entiendo, me parece que nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo desde ese lugar, somos críticos respecto al tema tecnológico porque entendemos cuál es la incidencia que tienen los algoritmos con reconocimiento facial o los datos biométricos respecto a las personas racializadas. Porque también el cuidado de los datos personales y los datos biométricos máxime son bastante precarios con respecto a ciertos sectores sociales. Y es algo en los que los estados tienen que tener cuidado. De hecho, hace menos de un mes se robó una base de datos gigante de la Dirección Nacional de Migraciones y que fue totalmente expuesta. Digo, creo que nuestro reclamo hacia los estados es el tratamiento máximo de cuidado hacia los datos personales de las personas y mucho más cuando la incidencia termina ingresando al espectro de la libertad o las detenciones de las mismas, donde puede incidir en esto, en justamente una detención en el sistema del derecho penal. O sea, y desde ahí es el cuestionamiento hacia el tema de datos biométricos y racismo. Creo que respondiste como varias preguntas que ahora vienen, así que capaz un asalto, pero hay una que me parece que está buena para unir con lo que venís diciendo, también para alguna de las chicas que capaz quiera aportar. Pensando en el tema del sesgo social, ¿cómo afectar o hackear a los algoritmos? ¿Hay alguna práctica que conozcan con la que se puede incidir o actuar para el hackeo? Capaz, baby. A ver, la pregunta es sobre algoritmos, ¿no? Estoy tratando de encontrarla. Sí, perdón. como cómo hackear a los algoritmos, o sea, alguna práctica que ustedes conozcan, pensando esto sobre el sesgo racial. Yo no sabría decir cómo hackear algoritmos. Creo que había una, por ejemplo, que decía como qué espacio se tiene que dar, qué espacios se tendría, cómo formar estos espacios, que supongo que también podría ser cómo formar estas maneras y formatos en los que ir contra
ir contra esta visibilización hegemónica de cierto arte y de ciertos cuerpos, ¿no? Están como las maneras de Instagram que son tipo compartir artistas racializados, guardar publicaciones de artistas racializados, etc. Pero, o sea, creo que algo que es como creador, por ejemplo, que tal vez me es más fácil contestar, creo que lo que se tiene que dar es, más que crear como arte antirracista o tener como mucha conciencia de qué arte habla sobre antirracismo y qué no, creo que es bueno en general visibilizar y crear desde la propia experiencia y apreciar, digamos, valorar las representaciones que existen, las referencias que existen y los artistas que existen hablando de esa propia experiencia, ¿no? Que no necesariamente, o sea, es esta multiplicidad de experiencias, ¿no? No necesariamente alguien va a plantearse hacer arte sobre lo marrón o sobre lo indígena desde la politización del cuerpo y desde el antirracismo, sino en general plantearnos qué artistas visibilizan experiencias y maneras de ser y modos de hacer también, diferentes formatos artísticos y compartir eso y formar también este tipo de colectividades, estos espacios, estas redes entre más de una persona, que no sea esta experiencia tan solitaria. Eso es lo que se me ocurre que podría ser una forma. Gracias, sí, o sea, creo que armar como comunidades, como hackear un poco el sistema individual que se nos propone. Otra que les leo es, ven a Internet como un espacio inseguro para las personas racializadas y el activismo. Creo que es un espacio, en base a lo que veo a mis compañeras y a mí, un poco lo que había dicho es la cuestión de exponerse tanto a veces y de esta cuestión de nuestras caras, que capaz las redes no están tan acostumbradas y eso permite a mucha gente, como dijo Joma, que desde el anonimato puede a uno mandarle por inbox encima a veces, ni siquiera es que sea así públicamente, cuestiones acerca de, bueno, del cuerpo, de xenofobia, de racismo, hacen todo un cóctel, pero es como que parecen, no sé, salidos de supermercado, son todos iguales las personas que siempre te escriben de ese modo, no tienen mucho argumento, como que es puro odio, pero sí, si estás en un día un poco por ahí bajón, estás como... A ver, sí, puede afectar un poco, pero creo que cada vez somos más y se nota en las redes de mis compañeras este empoderamiento de la imagen, que bueno, creo que bueno, con ese empoderamiento a futuro, bueno, es mucha reeducación y mucho clic en la cabeza como para que esto no afecte la cuestión de estar tan expuestos. Sí, igual yo también, para mí también me parece como clave el momento de exponerse y de estar en las redes, de estar presente ahí en ese tipo de espacios, como tener en cuenta, empezar a discernir entre lo que es red social, internet y lo que es como la vida material de las personas. Que si bien puede afectarte, pero también si vas con esta premisa de que, bueno, lo que pasa en las redes queda en las redes y uno tiene una vida afuera también, empiezan como estas herramientas de autocuidado y de autopreservación, porque, o sea, sí, puedes exponerte, pero también tenés que tener en claro como que uno deja el celular y ya está, tipo, termina ahí. Y ahí no hay, digamos, como no existe no traspasa este odio, eso es a lo que voy. Que si bien pueden estar estas nuevas representaciones de lo que es el racismo a través de las redes sociales, el poder distinguir te permite una herramienta para subsistir en ese espacio también. Como también uno va encontrando herramientas en lo que es la vida material. Creo que lo importante es como empezar a crear estas herramientas y a tener en cuenta qué es lo que a uno le hace bien, cuando uno tiene que decir como, bueno, hasta acá llego o mejor descanso, pero también como entender que estas dinámicas van a estar y en base a eso empezar a crear como nuevas prácticas para el autocuidado. Gracias por sus respuestas.
Y voy a leer la última, que es algo que igual mencionaron, pero me parece que está bueno como poner énfasis o cerrar con esta pregunta, que es, ¿creen que es necesaria la intervención del Estado en la producción tecnológica? Imagino que está dirigida pensando en la producción tecnológica que afecte o implique a las personas racializadas. Creemos que tiene que haber una intervención positiva por parte del Estado para el acceso a oportunidades. No creemos que hay algo como en el planteamiento político de permitir darle oportunidades a las personas racializadas justamente para acceder al mundo de la tecnología. Creemos que el mundo de la tecnología, a diferencia de los otros mundos, ¿no? Como quizás puede ser el derecho o la medicina u otros, tienen un planteamiento más clasista donde el permiso es que vengas de tal familia o que tengas tales contactos o que lo que sabemos, digo, no estamos diciendo nada extraño, pero la tecnología sí tiene esta potencialidad de permitirnos existir saltando esta brecha necesaria del apellido, del contacto, de la amistad, simplemente es una cuestión técnica. Creo que una de las preguntas que se planteaba, por ejemplo, en el chat, que me pareció interesante de cómo traer la colación, el tema de Twitter, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos? Porque hace una semana se mostró como esto, si ponías dos fotos, una foto donde había una persona blanca y una persona con rasgos afrodescendientes, el algoritmo de Twitter mostraba la persona blanca, y si cambiabas el lugar, ¿no? Mostraba a la persona blanca de nuevo. ¿Y cómo hacemos con este tema de la tecnología? Hay que educar a la tecnología. Yo creo que eso es una parte colaborativa nuestra también. Nosotros tenemos que tratar de incidir en la educación de los algoritmos y de la tecnología. Claramente es súper difícil porque, como también se planteaba, los algoritmos no son neutrales, están embebidos en información que claramente son racistas, tienen una tendencia machista, o sea, porque claramente están embebidos en información que proviene del origen. Pero desde o sea, entendiendo por lo menos estos parámetros, nos planteamos a tratar de incidir en esta educación y también en hacer planteamientos jurídicos, ¿no? Digo, como no está de más decirlo, por ser un país del sur global, no tenemos por qué no hacer un planteamiento jurídico ante Facebook, o ante Twitter, o ante YouTube, respecto al racismo que podemos considerar de estos algoritmos, o inclusive a la cuestión de datos personales o datos biométricos. Pero reiterando, creemos que el Estado debe acompañar estas cuestiones. Tiene que haber políticas públicas firmes y como orientadas a hablar del racismo, no solamente como una cuestión a veces hasta folclórica, sino como una cuestión totalmente seria, ¿no? Porque claramente el racismo no es solamente, no es solamente una cuestión como hablar de lo cultural, sino que claramente incide en el presupuesto, en los lugares a donde va el mayor presupuesto para educación, para salud, en lugares en los que se da acceso o no acceso a Internet, en lugares en los cuales se castiga a empresas por brindar mala calidad o mayor calidad de acceso a Internet u otro tipo de cuestión de servicios. O sea, creo que ahí es donde el Estado tiene que tomar en cuestión la variable étnica. Nosotros de Identidad Marrón sabemos que quizás podemos no ser la respuesta correcta porque estamos habilitados a preguntarnos, pero sí sabemos que la pregunta está. La pregunta que nosotros hacemos es, hablemos de racismo en Argentina, hablemos qué implica en la vida de las personas. No sé si estamos equivocados, no sé si nuestras respuestas están bien o están mal, pero sí sabemos que la pregunta está bien. O sea, y desde ese lugar es donde nosotros también incoamos al Estado, incoamos inclusive a la casa de las buenas personas, incoamos a los partidos políticos, ya sea transversalmente, ¿no? No es la excepción ni siquiera la izquierda, que es como tan progre y tan rainbow, que la mayoría de sus referentes son personas blancas. Nosotros planteamos el lugar y el cuestionamiento a ese lugar, a nuestros amigos, a nuestros aliados y a los que no también, porque claramente un tabú en la sociedad es el acceso al empleo. El acceso al empleo ha tenido en esta cuestión de la buena presencia, la forma de esconder el racismo que se esconde detrás de la buena presencia. Y el derecho nos permite, digo, no estamos inventando nada, el derecho nos permite decir, bueno, si este rechazo es racista, se puede accionar ante la justicia. El problema es, la justicia, la estructura como tal no nos habilita a hacer esos cuestionamientos. El Estado como tal no nos habilita a hacer esos cuestionamientos. Y desde ahí también es donde nosotros empezamos a empujar y a hablar de esto. Sí, sumado a lo que dice mi compa, agrego también ahí un poquito con respecto a esto de las políticas
que planteamos con perspectiva racista. Creo que también uno de los ejes principales donde también hacemos como hincapié y hacemos ejes también como en educación. Creo que hay un montón de programas que educación de alguna u otra manera, o Ministerio de Educación sostiene, pero que siempre es como ahí le falta un toque como para llegar, ¿no? Esta cuestión de este Internet democrático o el acceso a Internet para todos, ¿no? Que de alguna u otra manera sabemos que sigue generando una brecha por esta cuestión que nombrábamos al principio, el acceso y la capacitación también dentro de la formación de docentes, ¿no? Con respecto a las TICs, a las tecnologías de información, como también la escuela de alguna u otra manera, o la educación asumiendo que de repente es esto, como tuvo que venir una pandemia como para que nos demos cuenta de la importancia y de la información que necesitamos para usar los medios. Y también es eso, como creo, la capacitación más que todo reforzando de que podemos tener todos los aparatos, pero no sabemos usarlo. Y eso también genera de que algunos tengamos el privilegio y otros no, por más de que contemos con una compu o con internet en casa. O sea, también hay una brecha generacional en ese sentido. La mayoría de las personas que estamos ocupando las aulas, las personas que tenemos que estar generando esas políticas públicas con perspectiva antirracista, no tenemos tampoco las herramientas, porque parte del Estado o de educación no se llegó a cuestionar estas cosas, ¿no? Con respecto a la información. Y al acceso y a las capacitaciones que tenemos que tener para después eso bajarlo al aula y bajarlo a nuestros pibes. Eso. Bueno, yo quería acotar algo en el caso de, bueno, con esto de la pandemia, por ejemplo, en Jujuy, en La Quebrada, muchas personas se quedaron sin poder cursar en la UNJU, y estaba 1 hora, 2 horas, pero está en el medio de La Quebrada, y eso les quitó la posibilidad de seguir cursando normalmente. La UNJU habilitó algunas becas para que puedan tener internet, pero evidentemente son becas para algunos nada más, no fue para todos, fue un año perdido para muchos jujeños que quedaron en La Quebrada, y aún así hay personas, porque parece que solamente desde afuera uno puede tirar para que haya políticas o que sucedan cosas en La Quebrada, pero desde la misma comunidad, por ejemplo, en La Quiaca, una de las chicas que trabaja con estas cuestiones tecnológicas, fue elegida por Huawei para justamente que plantee todas estas problemáticas, porque es, además de universitaria, también es de la comunidad Coya de La Quiaca, y ella pudo plantear toda esta temática, esta problemática de que muchas de las comunidades quedaban fuera de todo lo que era el acceso a Internet, y que realmente ella, bueno, porque justamente tenía un padre médico y la madre enfermera, como que tenía una posibilidad de alcanzar estar en la universidad, de plantear estas cuestiones, de verlo ya desde un lugar que capaz la comunidad, desde que no puede acceder y que encima no puede llegar, tal vez, porque ni siquiera era la comunidad en La Quiaca, sino un poco más lejos, pero no tanto, pero esos pocos kilómetros ya hacen que no tenga señal. Pero bueno, es la misma comunidad la que se va organizando, porque son muchos pueblos muy alejados, que la verdad es que parece que no tienen voz, salvo que se destaque, son como excepciones en las cuales tiene que haber uno de la comunidad tirando para que sucedan cosas, o que Huawei venga y te elija porque te postulaste y ganaste. O sea, así de difícil es que te escuchen. ¿Alguno quiere agregar algo más sobre esto? Bueno, yo creo que Identidad Marrón tiene que empezar a entrenar inteligencia artificial. Me parece que es el proyecto que hay que armar, porque es importantísimo que estas inteligencias artificiales tengan esta perspectiva. Bueno, chiques. Vamos a pedir financiamiento. Sí, yo te ayudo. Algo armamos. Bueno, chiques, muchas gracias. O sea, esto fue muy increíble. Muchas gracias por este rato largo que se tomaron también para hablar entre ustedes, por responder todas las preguntas, por traer estos temas tan importantes y urgentes que creo que cada vez más tenemos que habilitar estos espacios para discutirlos. Y
quería avisarles a todas las personas que están viendo esto que este contenido va a quedar subido una vez que termine, así que lo van a poder ver, lo van a poder compartir. Y también invitarles a que ahora, en media hora, arranca el show de Sasha Satia, que está muy bueno, te voy a decir. Así que les invito a que cierren el domingo con este show. Y bueno, chiques, muchas gracias otra vez. Y muchas gracias al Centro Cultural Kirchner, como siempre, por dar este espacio para estas discusiones. Ay, muchas gracias por la invitación. Y sigan Identidad Marrón en redes sociales.